Tardes. Bueno, hemos llegado al final de este curso. La idea era que ustedes tuviesen más en claro en qué consiste toda la teoría general del acto administrativo, por la importancia que tiene a los efectos de el control de las decisiones administrativas. ¿Por qué? Porque justamente, como ya lo dijimos repetidamente, estamos hablando de las decisiones que toma la administración, que deben ser objetivas, razonables y por lo tanto controlables por superiores administrativos o eventualmente por jueces, en el caso del Poder Judicial. En el caso específico de la Agencia de Recaudación Tributaria, que es un ente autárquico, creo que ustedes esto ya lo tienen en claro, el único recurso o el único remedio para impugnar un acto de la ART es ante el gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque el gobernador, como titular del Poder Ejecutivo, va a ser el único que pueda revisar cualquier decisión que se tome desde la ART. Eso sí, la Ley de Procedimiento Administrativo indica que en el caso de los entes autárquicos, las decisiones revisables por el titular del Poder Ejecutivo son las decisiones finales del ente autárquico. Eso quiere decir que si la decisión, el acto administrativo que se va a impugnar, no fue dictado por el director ejecutivo de la ART, tenemos que presentar primero un recurso jerárquico ante el director ejecutivo de la ART para tener la decisión final de la Agencia de Recaudación Tributaria, que es, por supuesto, su autoridad superior. Si el acto administrativo fue dictado por una autoridad inferior al director ejecutivo, primero vamos a tener que interponer un recurso jerárquico interno dentro de la ART para luego sí poder agotar la vía administrativa a través del recurso de alzada, que es el que está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para la impugnación de las decisiones de todos los organismos autárquicos, es decir, de la administración descentralizada provincial. Contrariamente a lo que sucede a nivel nacional, en el que las decisiones finales de los autárquicos o descentralizados en general son pasibles de ser directamente impugnadas en el ámbito judicial, en la Ley de Procedimiento Provincial establece como obligatoria la interposición del recurso de alzada ante el titular del Ejecutivo, ante el gobernador, para agotar la vía administrativa y por lo tanto dejar abierta la posibilidad de la impugnación judicial. Obviamente todo esto se hace con los plazos que de forma perentoria, es decir, no son flexibles o orientadores, sino que son plazos que una vez que se cumplen ya cierran la posibilidad de la interposición del recurso. Por eso es muy importante que tengan en cuenta que toda la etapa recursiva es una etapa en la que hay que tener mucho cuidado porque los plazos son perentorios, los plazos hacen que la única posibilidad de impugnación cuando se vencieron sea la denuncia de ilegitimidad, y la denuncia de ilegitimidad pertenece a la discrecionalidad de la administración, es decir, la administración puede o no resolver la denuncia de ilegitimidad y el Poder Judicial ya no va a revisar la decisión que se tome respecto de la denuncia de ilegitimidad. Al no haber agotado la vía administrativa como está previsto, se impide el acceso a la actividad judicial, a la revisión de la actividad administrativa por parte de los jueces. Por eso hay que ser muy cuidadoso con esta etapa, porque todo lo que uno hizo en instancia administrativa, si de repente deja pasar un plazo o no lo cuenta bien o lo que sea,
impide el acceso a la revisión judicial. Así que ténganlo en cuenta porque todo esto forma parte del mismo sistema. Estuvimos hablando todos estos días del acto administrativo como la formalización de las decisiones. Ya está. No sé si fue compu, no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, seguimos. Les decía entonces, la idea de el estudio un poco o el análisis un poco más profundo de toda la teoría general del acto administrativo es no solamente para que ustedes puedan redactar mejor un acto administrativo, analizar mejor el acto administrativo a través de sus elementos esenciales, detectar las debilidades de una redacción y entonces mejorarla a los efectos de evitar debilidades que permitan su impugnación, sino además tener idea de cómo funciona todo el sistema, a los efectos también de ser conscientes de que esa actividad administrativa eventualmente va a ser revisada por los jueces y el correcto agotamiento de la vía administrativa, es decir, la interposición de los recursos previstos en la normativa, que son obligatorios para recién ahí poder acceder a la instancia judicial, es lo que va a permitir la impugnación jurisdiccional y que eventualmente se revoque el acto administrativo por orden judicial. De todos modos, tengan en cuenta que ante la posibilidad de que los recursos no se hayan interpuesto en tiempo y forma, siempre queda esta herramienta que es la denuncia de ilegitimidad que se configura cuando se han vencido los plazos previstos para la interposición de los recursos y no obstante eso, el particular perjudicado pretende que la administración revise lo que decidió en el acto administrativo y por lo tanto interpone esta denuncia de ilegitimidad como una manera de que se revise en última instancia, no obstante no pueda llegar a instancia jurisdiccional, considera que la ilegitimidad, la ilegalidad que tiene el acto administrativo que está impugnando, amerita que la máxima autoridad de la administración defina si verdaderamente estamos ante una ilegitimidad y no obstante haberse vencido los plazos para la interposición de los recursos, va a revisar el acto cuestionado y eventualmente revocarlo. Pero ya sea que la autoridad administrativa disponga abrir o no la denuncia de ilegitimidad, es decir, puede ni siquiera tratar la denuncia de ilegitimidad. O una vez abierta la denuncia de ilegitimidad, una vez ingresado al estudio del expediente, puede o bien revocar o bien modificar el acto administrativo cuestionado o ratificarlo, pero esa decisión que tome la administración ya no va a ser impugnable ante la justicia. Esto es muy importante de saberlo. El correcto agotamiento de la vía administrativa que implica la interposición de los recursos previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo para llegar a la decisión de la máxima autoridad administrativa, el gobernador de la provincia, en los tiempos previstos para la interposición de esos recursos por la ley, son los únicos que nos van a permitir la apertura de la instancia de revisión de la justicia. Si no se hace en tiempo y forma, queda obturada esa posibilidad.
Vieron entonces que la teoría general del acto administrativo, a través de sus elementos esenciales, nos van a permitir un correcto análisis y un correcto control de la manera en que la autoridad administrativa tomó la decisión que se plasma en el acto administrativo, a través de la competencia, la causa, la motivación, el objeto, el procedimiento, la finalidad, la forma. Todos esos elementos nos van a demostrar que la decisión tomada por la administración es una decisión objetiva y razonable. Si no es objetiva ni razonable, vamos a encontrar seguramente un vicio en algunos de los elementos esenciales. Y a partir de esos vicios se abre la posibilidad de la impugnación por parte del particular. Por lo tanto, si eh, notamos que hay un vicio en alguno de los elementos esenciales del acto administrativo, debemos advertirlo de manera de subsanarlo antes de que se dicte el acto, cuando todavía es un proyecto, tener entonces como estar atento, ¿no? La atención como para poder decir, miren, me parece que acá tenemos un problema, acá está faltando esta información, acá esto no está lo suficientemente explicitado, ¿no? Cuando hablamos de la causa, cuando hablamos de la motivación, el objeto en sí mismo. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, miraba un proyecto de acto administrativo que se suponía que lo que tenía que hacer era aprobar una adenda de un contrato de locación de inmueble porque se actualizaba el precio, simplemente. Pero era tan atravesada la redacción que le habían dado al artículo primero, al objeto, que no se sabía si lo que se estaba aprobando era un monto determinado, una cantidad de meses, no quedaba en claro cuál era el objeto. Por más que cualquiera de nosotros se da cuenta de qué era lo que se perseguía, pero la redacción era tan mala que hacía que no quedara en claro en qué consistía el acto, el objeto del acto. Uno siempre piensa que es lo más claro que tiene que haber el objeto del acto. Bueno, ¿qué es lo que se quiere hacer? Y normalmente los defectos aparecen sobre todo en la causa y en la motivación, en el sentido de que a veces falta explicitar un montón de actuaciones que hubo en el expediente, un montón de antecedentes de hecho y de derecho que están en el expediente, pero que después no constan en el acto administrativo, o la valoración de todos esos antecedentes para motivar el acto, para decir por qué se toma la decisión que se toma. Normalmente los vicios los vamos a encontrar más que nada en esos elementos. A veces en el elemento competencia puede ser que la decisión que se está tomando no la esté tomando una autoridad que tenga la competencia para dictar ese acto. Entonces, para eso tenemos que ir al artículo 33 del anexo 1 del decreto 1737 del 98, que es el reglamentario de la Ley de Administración Financiera. Esa ley, ustedes saben que tiene todas las disposiciones respecto a cómo debe tramitarse, o mejor dicho, cómo está constituido el sistema de administración financiera en la provincia. Y el decreto reglamentario, por un lado, en el anexo 1, tiene toda la reglamentación de los sistemas estructurales, el sistema de presupuesto, el de crédito público, el de financiamiento, etcétera, etcétera. En el anexo 2 tiene el reglamento de contrataciones y en el anexo 3 tiene el reglamento de bienes del Estado. Nosotros normalmente usamos el anexo 2, que es el reglamento de contrataciones, pero siempre les digo, fíjense, por lo pronto el artículo 33 del anexo 1, que es el que establece la competencia de los distintos funcionarios de la administración para la autorización y aprobación de gastos. ¿Por qué?
Porque si tenemos dudas respecto de si la autoridad que está emitiendo el acto administrativo tiene competencia para el dictado del acto, tenemos que ir al anexo 1 del 1737 del 98 y buscar entonces en el artículo 33 cuáles son los niveles de gasto que pueden ser autorizados y aprobados por cada funcionario. Siempre se correlacionan con los sistemas de contratación, licitación pública, privada, concurso de precios, contratación directa. Y ustedes saben que esos montos, límites para la aprobación de cada uno de esos sistemas de contratación, son permanentemente actualizados mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque en países con alta inflación, como es la Argentina, quedan desactualizados bastante rápido, ahora un poco menos, pero la realidad es que durante un montón de tiempo rápidamente los montos máximos quedaban desactualizados, entonces cada tanto el ministro de Hacienda, por delegación del gobernador, establecía entonces los montos máximos mediante los cuales se fijaba qué sistema de contratación debía utilizarse de acuerdo al costo técnicamente estimado de la contratación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El artículo 33 es el único que ustedes tienen que acordarse del anexo 1 del decreto 1737 de 98, reglamentario de la Ley de Administración Financiera, porque es el que nos va a dar la llave de bóveda respecto de qué funcionario debe autorizar y aprobar gastos de acuerdo a la competencia que la ley le ha brindado a cada funcionario. Recuerden entonces que dentro de lo que es el sistema de validez de los actos administrativos, justamente lo que vamos a considerar son estos elementos esenciales y cuando encontremos un vicio, tenemos que partir de la base de que la regla general es la anulabilidad del acto, no la nulidad. La nulidad es la última consecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si podemos subsanar el vicio que detectamos. Si se puede subsanar, estamos ante un acto anulable y no nulo. Si en cambio no hay manera de poder subsanar el vicio que encontramos, estamos ante un acto nulo, en cuyo caso la administración debe revocarlo y eventualmente dictar un acto nuevo si es posible, con el efecto, digamos, de que el nuevo acto, por supuesto, va a tener efectos a partir de su dictado. En cambio, cuando subsanamos, lo que estamos es quitándole el vicio desde el inicio, es decir, desde la fecha en que el acto viciado fue dictado, lo estamos saneando, lo estamos como perfeccionando. Y eso hace que los efectos que tuvo el acto desde el dictado original subsistan y sean correctos, vigentes. En cambio, cuando tenemos que anular, todos los efectos que surgieron de acuerdo al acto que está siendo anulado dejan de tener efecto. Entonces, eso también es importante porque nos marca el porqué de la importancia de la regla general de la anulabilidad, perdón, y no de la nulidad. Porque, bueno, uno tiende siempre a pensar que algo que tiene algún defecto es nulo. Bueno, no. Acá tenemos que tratar de subsanarlo. Tenemos que tratar de buscar la manera de quitarle ese vicio para que sus efectos sigan subsistentes. Pero esa es también esos son los elementos que va a tener en cuenta cualquier persona directamente afectada por el acto administrativo para eventualmente impugnarlo. De la correcta determinación de si el vicio genera la anulabilidad o no, o la nulidad, también va a depender la suerte que corra cualquier recurso, cualquier impugnación que se nos presente
al acto administrativo cuestionado. Porque por supuesto cualquier persona perjudicada por el acto administrativo lo que va a pretender es la revocación del acto, es evitar los efectos del acto que le está siendo perjudicial. Pero nosotros tenemos que detectar rápidamente si estamos ante un acto nulo o anulable, en cuyo caso nosotros podemos admitir el vicio, pero subsanarlo, rechazar por ahí el recurso y subsanar el vicio detectado. Y eso nos permite, disculpen, pero voy a tener que buscar un caramelo porque tengo la garganta medio mal. Cúmpleme un segundito. Bueno, ahora sí. Les decía entonces, frente a toda esta teoría general, tenemos la legitimidad, la objetividad, la razonabilidad con la que la administración toma sus decisiones. Estos elementos son los que nos van a permitir controlar estos aspectos de la decisión administrativa, eventualmente impugnar y subsanar en el caso de encontrar un vicio, eventualmente puede ser el desencadenante de una acción de lesividad. Recuerden que si un acto administrativo nulo ha generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, la única manera de poder revocarlo es a partir de la acción de lesividad, que es una acción que uno debe intentar frente a un juez. ¿Por qué? Porque ese derecho subjetivo que uno creó a partir del acto administrativo nulo ya forma parte del derecho de propiedad de la persona. Y por lo tanto, recuerden que cada vez que nosotros estamos frente a la alteración, a la afectación de un derecho de regambre constitucional, la única manera de poder hacerlo legalmente es a partir de una sentencia del Poder Judicial, porque los jueces son los únicos que pueden afectar los derechos de regambre constitucional por la competencia que la propia Constitución les otorga. De manera genérica lo hace el Poder Legislativo a partir de la ley, pero de manera individual y específica los jueces. El ámbito de los derechos de regambre constitucional es externo, es incompetente el Poder Ejecutivo para poder afectarlos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta específica respecto de cómo funciona todo el sistema o si vamos directamente a hacer la corrección del trabajito que les di respecto del análisis del acto administrativo para por ahí a partir de eso ver qué dudas surgieron respecto de cómo controlar estos elementos esenciales. No sé si tienen Yo alguna quería pregunta. yo quería consultar en base a los recursos. Bueno, yo soy del área de recursos humanos de la agencia, por ende el órgano de competencia en materia de gestión de recursos humanos es la Secretaría de la Función Pública. Nosotros la gran mayoría de los actos administrativos que realizamos dentro de la gerencia requieren intervención de la Secretaría de la Función Pública. Y últimamente nos ha pasado que antes no sucedía, por ejemplo, cuando un agente presenta, en nuestro caso sería un recurso de revocatoria, ante una resolución por dictado, como somos entes autárquicos, se aplican recursos de revocatoria contra las resoluciones del director ejecutivo. Cuando
te cuento cómo era antes el procedimiento y cómo ahora lo han ido modificando en función pública para ver si es acertado cómo lo están haciendo o no, porque eso me genera mucha duda de cómo ahora actuar ante este tipo de situaciones. Antes, nosotros, cuando la gente presentaba un recurso, nosotros le pedíamos una opinión técnica a la asesoría legal, a ver ellos qué opinión nos daban, y lo pasábamos a la función pública para que también se expida en esos términos, ellos como órganos de competencia, ¿no? Sí. Y en base a eso hacíamos el proyecto dando lugar o no, eh, y en la parte de los considerandos fundamentábamos un poco los dictámenes que ponían ambas asesorías, ¿no? Y en base a eso hacíamos lugar o rechazábamos el recurso. Ahora que seguíamos haciendo lo mismo, la asesoría legal emitía su opinión al respecto, y cuando lo pasábamos a función pública nos decían que hagamos el proyecto de revocatoria haciendo lugar o denegando en base a lo que decía la asesoría legal, ni siquiera nos aclaraban, como teníamos que proyectarlo. No sabían, pero nunca sabemos bien en realidad si aceptarlo o denegarlo. Entonces, por ejemplo, el otro día nos pasó uno que hacíamos lugar a la gente y cuando llegó a función pública nos lo rechazan. Entonces tuvimos que volver a hacer otro acto rechazándolo. Y así Bien. últimamente nos pasa, entonces como que no sé muy bien cómo manejar esa situación. Bueno, si te sirve de consuelo, la función pública no tiene una manera de funcionar muy clara en este sentido. Vos pensás, por ejemplo, el recurso de revocatoria es un recurso opcional, ya no es un recurso exigible, un recurso obligatorio, conforme la modificación que se hizo sobre la ley 2938, cuando se aprobó el Código Contencioso Administrativo, se armonizó de alguna manera todo el sistema recursivo y reclamativo de la ley 2938. Si te presentan un recurso de revocatoria, vos lo tenés que, obviamente, resolver, pero no es indispensable que te lo presenten para que se pueda o se deba presentar el recurso de alzada, en el caso de la RT, para que se decida en la instancia última de la administración, que es legal y técnica Jerárquico. de la gobernación. Ahora, si vos te fijás lo que dice el recurso de revocatoria, en el recurso de revocatoria, la ley 2938, no sé si la tengo por acá a mano, habla Sí, yo de... la quería buscar y no me funciona bien en internet. Bien, a ver si la tengo acá a mano. La ley habla de que se resuelve sin sustanciación. En principio, es un recurso que, como no es obligatorio, como no es definitivo, porque en definitiva justamente el definitivo es el recurso jerárquico de alzada, de Jerárquico. acuerdo a estamos en la administración central o descentralizada, evidentemente, a ver, recurso revocatorio. Claro, porque cuando presentan reclamos que no le ponen ni recurso ni el nombre recurso, lo que hace Función Pública nos los devuelve diciendo trátenlo como un recurso de revocatoria. Claro, Eh, siempre trátenlo como recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque el principio del informalismo a favor del administrado, el artículo 71 de la 2938, establece que frente a una presentación que haga cualquier particular, aún un agente de la administración, es la administración la que debe definir qué tratamiento darle. Entonces, te bien. pueden poner, no sé, reclamo, no ponerle ningún nombre y presentar una nota, y vos tenés que definir entonces qué valor jurídico le das. Si vos tenés un acto administrativo y te están cuestionando la decisión que se tomó en ese acto administrativo, eso es un recurso. Por más que la persona no le haya puesto nada, por más que le haya puesto reclamo, por más que... Bien. Porque eso
es un deber de la administración de reconducir la presentación del particular, porque como en el procedimiento administrativo no le exigimos al particular que tenga patrocinio letrado, el particular no necesariamente tiene por qué saber cómo calificar lo que presenta. Lo que nosotros tenemos en claro es que está impugnando. Entonces, no necesariamente hay que darle el curso de recurso de revocatoria. Podemos darle el curso de recurso jerárquico también. Dependerá de la manera en que está dirigido el recurso, o la nota, o la presentación, o lo que sea que haya presentado el particular respecto de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque el recurso jerárquico de alzada es el único que es obligatorio presentar. Entonces, si nosotros lo tratamos como recurso de revocatoria, le estamos haciendo hacer un paso extra que no es necesario al particular. Por eso, si en el caso de que sea un agente y esté cuestionando o impugnando un acto administrativo, sería interesante solicitarle que califique a la presentación como recurso de revocatoria o recurso de alzada en el caso de la RT. Alzada, claro, alzada. Depende. Pero no tiene que ser primero la instancia de revocatoria para luego pasar a la alzada. No, no, porque no es obligatorio ya. Antes era obligatorio. Antes sí o sí tenía que presentarse el recurso de revocatoria, y una vez decidido o definido o configurado el silencio, porque esa es la otra posibilidad, cuando no se resuelve durante 15 días, entonces se presenta el pronto despacho y se configura el silencio, recién ahí podías presentar el recurso de alzada. Hoy por hoy, fíjate que el artículo 91 nuevo dice: cuando la declaración impugnada sea definitiva y emane de la más alta autoridad con competencia para resolver, la decisión que recaiga en el recurso de revocatoria o su denegación por silencio agotarán la vía administrativa. Cuando la declaración sea definitiva y no provenga de los titulares de poder, el recurso de revocatoria será optativo. ¿Por qué? Porque si vos estás impugnando un decreto, entonces ahí sí el recurso de revocatoria es obligatorio. ¿Por qué? Porque siempre debe haber una instancia de recurso, recursiva. Sí, recursiva, exacto. Entonces, si vos tenés una autoridad inferior al gobernador que emitió un acto administrativo, por ejemplo, una decisión de un director general de la administración central, se recurre, el único recurso exigible es el recurso jerárquico. En cambio, ustedes la tienen más complicada, a pesar de ser un ente descentralizado. ¿Por qué? Porque si el recurso, suponete que vos dictaste un acto administrativo, el director de recursos humanos de la ART dictó un acto administrativo, no concediéndole una licencia, ponele, a un agente. Ese agente primero tiene que presentar un recurso jerárquico ante el director ejecutivo de la ART. ¿Por qué? Porque para ir en recurso de alzada ante el gobernador, necesitas la decisión final de la máxima autoridad del descentralizado. Del organismo, claro, del descentralizado. Por lo tanto, es más complicado si el acto administrativo no fue emitido o dictado por la máxima autoridad del organismo, porque necesitas, para que proceda el recurso de alzada, que el acto administrativo impugnado sea de la máxima autoridad del organismo. ¿Y entonces por qué ahora Función Pública hace este ida y vuelta constante y no directamente? No lo sé. La verdad que no lo sé. ¿Y yo lo puedo mandar a Fiscalía de Estado para que le den tratamiento sin que lo indiquen ellos? Si es un recurso de revocatoria, lo podés decidir simplemente con el dictamen de la asesoría legal, porque es sin sustanciación. Fíjate lo que dice. Sí, lo que pasa es que como te comentaban, el otro día lo hice con el dictamen de la
de la asesoría legal nuestra, y cuando llegó a función pública nos dijo lo contrario y que hagamos el acto administrativo diciendo lo contrario. Bueno, por eso te digo, Entonces, el recurso de revocatoria, si vos le vas a dar el recurso el tratamiento de recurso de revocatoria, no necesitas ni siquiera sustanciarlo. Es decir, vos eso implica que no necesitas más que el dictamen de tu asesoría legal. o sea que La no es necesario que lo mande a función intervención, pública. el dictamen de fiscalía y la intervención de la función pública es únicamente en la instancia definitiva. Pero Cuando si en el vos, acto anterior intervino la función pública tampoco, en el acto anterior que presenta el recurso. frente a la definición de la ley, es sin sustanciación. Eso quiere decir que no es necesario más que la decisión de la propia autoridad que dictó el acto, con, por supuesto, el dictamen de la asesoría legal, nada más. Eso sí, si le vas a dar tratamiento de recurso jerárquico, ahí sí, porque ahí tenés que, jerárquico, perdón, alzada. Ahí Sí, 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 se entiende. llevar a legal y técnica con un informe en donde quede en claro cuál es la posición del organismo también. Ojo, también hay que ser cuidadoso con esto. Tanto el dictamen de la función pública como incluso la vista de la Fiscalía de Estado no son absolutamente vinculantes. Si el funcionario administrativo quiere decidir otra cosa, lo puede hacer dando sus razones. ¿Por qué? Porque todo esto es debatible. Sí, sí, bueno, pero tenemos como otra, está escrito, Yo de hecho, entiendo la función pública nos totalmente. ha, no, sí, no, no podés contradecirte, o sea, de hecho hay un decreto, creo, que salió el año pasado o el anteaño, donde ratifican esta función de órgano competente. Eh, Sí, ellos reclaman de alguna manera ser el organismo con competencia en todo lo que tiene que ver con los recursos humanos. Pero sí, nosotros desde la Fiscalía muchas veces hemos tenido discusiones realmente sí, importantes respecto de y qué bueno criterios, que las tuvieron. porque realmente vos ves que es muy cambiante la manera en que interpreta la función Claro, pública. los criterios varían mucho, de gestión a gestión, entonces generan como cierta desorientación a los Sí. que formamos parte de las áreas de recursos humanos. Exactamente. Yo en este caso te diría que cuando el organismo tramitante tiene una posición tomada, dé Sí, sus razones y ratifique su posición y normalmente eleve la discusión, por así decirlo, a la Fiscalía de Estado. ¿Por qué? bien, Porque más perfecto. de una vez pasa que el organismo accede a seguir la posición que le indica función pública. Y la Sí, verdad es que después, desde la Fiscalía, nosotros no estamos de acuerdo, pero si el organismo no insiste, nosotros no podemos bien, decir, bueno, no, dejen sin efecto lo que estipula la función pública. En cambio, buenísimo. si viene el conflicto a la Fiscalía, no te olvides que la ley 88, que es la Mm, orgánica de Fiscalía de Estado, de fiscalía, sí. define que la Fiscalía, el fiscal de Estado, es el órgano de asesoramiento jurídico exclusivo del gobernador. Por lo tanto, Sí, la interpretación final de las leyes la hace la Fiscalía. sí, Más allá de que, constitucionalmente. exacto, más allá de que desde el punto de vista operativo la función pública sea el órgano competente para todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, eso no impide a que la definición de la interpretación de una norma la hace la Fiscalía, no la función pública. Pero Bien. claro, muchas veces pasa que la función pública dice algo, el organismo cede y entonces el Sí, conflicto no porque es llega. como, porque es lo que está establecido, en realidad es lo que nos baja. Lástima que no tenemos más encuentros, pero podría traerte el decreto. Bueno, no los quiero Sí. aburrir más a mis compañeros, pobres, con No, este tema. pero realmente son súper interesantes porque esto hace al día a día de la función. Sí, sí, Cómo, sí, cómo cada organismo tiene una competencia
decidida. Vos fíjate que así como nosotros vemos el elemento competencia en el acto administrativo, cada órgano es competente para determinadas cosas. Vos tenés que fijarte cuál es la competencia de la función pública por la ley de la función pública. Y vos te vas a dar cuenta que ahí es todo lo que es operativo, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la administración. Pero en ningún lado habla de que la función pública tenga competencia para darle la interpretación a las normas jurídicas que son aplicables a una relación de empleo determinada. Porque eso es esfera de la Fiscalía de Estado. Y más de una vez es una pulseada bastante complicada, ¿no? Porque a veces se ponen en una posición muy terca y, bueno, no queda lindo que nos estemos peleando en un expediente, pero hay que reivindicar la competencia que tiene Pero a cada uno. veces es necesario. Exactamente. Porque además, yo vuelvo a decirte, el recurso de revocatoria, mediante la definición que tiene la ley 2938, es un recurso que se decide sin sustanciación. Eso implica que es el propio organismo el que puede revisar la decisión que tomó y definir que cometió un error, entonces que detecta un vicio en alguno de los elementos y sanea el acto administrativo impugnado, y eso no necesita, digamos, la opinión de terceros. Eso lo puede hacer el propio organismo. Ahora, cuando sí es el recurso de alzada o el jerárquico, que son las decisiones definitivas que luego pueden ser impugnadas judicialmente y que las toma el gobernador como máxima autoridad de la administración, ahí sí se necesita un estudio más pormenorizado, porque ese es el recurso que hay que presentar, que es Exacto. obligatorio. Pero bueno, nada, como ves, son cosas interesantes y cosas que permanentemente generan pulseadas en la administración, porque casi siempre, bueno, nos vivimos peleando, por ejemplo, en la Fiscalía con la Contaduría General. La Contaduría muchas veces termina haciendo interpretaciones de normas, interpretaciones legales, y decimos, muchachos, están en nuestro campo, ¿no? Esto es de la Fiscalía. Ustedes manejen los números, ustedes fíjense Cada todo uno en lo suyo. exactamente. Pero hay veces que es difícil decirlo de una manera elegante, ¿no? Y reivindicar de alguna manera la competencia, porque no se olviden que la competencia además es una habilitación legal y la habilitación tiene sus límites. Entonces, cuando alguien actúa por fuera de esos límites, está invadiendo la competencia de otro órgano del Estado. Es difícil, ¿eh? Es difícil Bien, porque, bueno, muchas gracias. por favor, y yo vivo insistiendo en que el organismo tramitante siempre tiene que dejar muy en claro cuál es su posición. Si después la función pública, la fiscalía, quien sea, les dice, no, hagan esto otro, decir, bueno, sí, está bien, lo hacemos, pero no estamos de acuerdo. Que queden claro. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que nos ordenen lo que tenemos que hacer, sino que si nosotros tenemos argumentos para defender una decisión determinada y eventualmente el día de mañana eso se judicializa, que quede en claro quién tenía cada posición y por qué, ¿no? Porque si no es como que todos hacemos la venia y bueno, nada, y no tenemos esa, esa riqueza que implica la interpretación de los hechos y del derecho. Porque viste que cuando hablamos del acto administrativo, el elemento causa son los hechos y el derecho, y la motivación es la valoración de esos elementos. Es decir, la reunión de esos elementos, ¿qué te genera a vos para decidir lo que decidiste?
Una cosa es si uno de los elementos está viciado porque no existe, porque es falso, porque está simulado, porque, ¿me entendés? Entonces vos tomaste la decisión equivocada porque había algo que estaba mal. Y otra cosa es de qué manera vos sopesaste todos esos elementos para llegar a la decisión. Y esa es la riqueza que tiene el propio organismo tramitante, que no la va a tener un tercero, porque el organismo tramitante es el que conoce mejor la situación y es el que mejor puede sopesar los elementos. Pero bueno, es una discusión eterna esta, y nos cuesta mucho. Hay veces que hay que ponerse un poco firme y hacer recordar las competencias que tiene cada organismo, porque, bueno, muchas veces pasa esto. No sé si alguna otra cuestión con respecto así en términos generales, algo que hayamos visto, o si no empezamos a ver qué le encontraron a ese proyecto de acto administrativo. ¿Se acuerdan que yo les dejé en claro que muchas veces, la mayor parte de las veces, ustedes lo que van a encontrar es un proyecto de acto administrativo? Es decir, en el curso de la tramitación de un expediente, donde se van generando los antecedentes, el elemento causa del acto, les va a llegar a sus manos un proyecto de acto y la definición de si concurren todos los elementos esenciales o si alguno de esos elementos está faltando o está viciado, nos va a permitir entonces mejorar el proyecto y evitar cualquier, eh, cualquier posibilidad de impugnación que pueda venir después. Frente a lo que les presenté, que además a propósito está pensado para la administración central, para sacarlos de la lógica de la RT, que es un autárquico y por lo tanto tiene una lógica diferente, ¿qué fue lo que encontraron o dónde encontraron vicios en este acto administrativo? ¿Qué fue lo que por ahí les llamó la atención? No me digan que no encontraron ninguno. La competencia, bien, Ivana, ¿por qué? Porque el anexo al decreto, el 33, le da facultad al director solamente en los montos hasta el concurso de precios. Y esto, Exacta. hay una contratación directa que igualmente para mí no está justificada, por lo primero que debería ser una licitación pública, y si fuese una directa por una cuestión de necesidad o lo que sea, no está invocado ni la norma ni Bien, el porqué. bien, bien. Como verás, son muchos. Llené un montón de vicios acá para que los analizáramos. Es decir, lo primero que tenemos que ver es que el monto se correspondía con una licitación pública. Acá se está tramitando una contratación directa y no sabemos por qué. No sabemos cuál es la excepción y no está acreditada esa excepción. La excepción no solamente hay que definirla, puede ser por escasez, puede ser no necesariamente por urgencia, que es la que más se usa siempre, pero puede ser por especialidad, puede ser por escasez, puede ser por otro montón de excepciones que tiene el reglamento, basadas en la ley justamente, pero tiene que explicitar la administración cuál de todas esas excepciones es la que está utilizando y acreditar por qué. ¿Por qué? ¿Es urgencia porque yo lo digo? Siempre recuerdo, esto es muy gracioso, una vez llegó a la Fiscalía un expediente de desarrollo social eh, que era la compra de insumos para las canastas navideñas para las personas de bajos recursos. Y viene el expediente por urgencia el 10 de diciembre o 15 de diciembre, ¿no?
Entonces, me acuerdo que el secretario general de entonces dijo, a ver, hace 2000 años que el 25 de diciembre es Navidad. Entonces no me vengan con la urgencia, es imprevisión eso. Tendrían que haber empezado en octubre por ahí a tramitar el expediente, entonces hubieran llegado. Alguien dijo, uy, nos olvidamos de tramitar los insumos para las canastas navideñas los primeros días de diciembre. Y entonces lo hacen por urgencia. No, eso por urgencia no puede ser, porque Para eso los reyes llegaron. para los reyes. Llegaron para Claro, los reyes. exactamente, claro. Pero se dan cuenta la diferencia entre urgencia e imprevisión, porque a la hora de justificar, uno pone cualquier cosa, y la realidad es que tiene que ser un parámetro objetivo. Escasez. Una vez me vino un expediente de una locación de inmueble en Bahía Blanca y me venía una persona de un inmueble determinado y el causal que invocaban para la contratación directa era escasez. Escasez en Bahía Blanca. Era como decir escasez en, no sé, en Neuquén o en Chipoleti o en Roca. Si ustedes me dicen escasez en el Caín o en Aguada de Guerra o en un lugar así chiquito que tiene pocos locales en oferta para alquilar, uno puede entender la escasez ahí. Pero escasez en una ciudad grande que uno abre cualquier inmobiliaria y tiene un montón de locales en alquiler. Entonces, no es solamente la invocación, sino la acreditación de la causal. En este caso, no sabemos por qué se están adquiriendo unas camionetas para defensa civil por contratación directa cuando correspondería que se hiciera por licitación pública por el monto. ¿Sí? Entonces, lo primero que observamos nosotros es, bueno, a ver, si esto es una contratación directa, fundamente por qué. Porque después la invocación que hacen de las normas es genérica, que es lo que siempre se hace también. En el reglamento de contrataciones, se lo tiran todo, ¡paf! Todo el reglamento en el acto administrativo. No, no. Yo necesito que me definas los artículos aplicables, porque no es lo mismo la parte de licitación pública que la de contratación directa, no es lo mismo la parte de la adjudicación que la parte de aprobación de un pliego. Por lo tanto, vos me tenés que decir en qué artículos basás el acto que estás dictando. Por lo tanto, acá lo primero que tenemos que ver es, hay la utilización de un sistema que está previsto como excepcional sin definir la causal y sin acreditar esa causal, justamente. ¿Dónde está el defecto ahí? ¿Dónde está el vicio? Más allá de que está bien, Ivana, que la competencia... En el motivo. Claro, la ¿Eh? motivación. En el motivo. Porque en realidad yo había marcado como que en el motivo porque por el tema del monto, porque se adjudica a una que vale 150 millones Sí. y había una oferta por 120 millones y no está Ahora, fundamentado sí. el por qué resultaba más conveniente la oferta más No, cara. pero esa es otra parte, esa es otra parte. Acá estamos Ok. Perdón. la elección del sistema. La elección del sistema de contratación directa cuando, conforme el monto, correspondería licitación pública. Sí, No llegamos sí. a la valoración de las ofertas, todavía no llegamos ahí. Es esto de decir, bueno, ¿por qué están haciendo una contratación directa cuando por el monto corresponde una licitación pública? La Y verdad la no lo sé. causa Exactamente, en la causa, en el antecedente de hecho y de derecho. Porque acá lo importante es que el reglamento me exige, para habilitarme una contratación directa que no sea por monto, que yo utilice una de las excepciones, uno de los incisos previstos en el 92 y ahora creo que es el 28, ¿no? En el reglamento nuevo, los confundo todavía,
especificar cuál es la causal y acreditar que están reunidos los requisitos de esa causal. Obviamente, la causa luego se explicita en la motivación, porque la motivación no nace de un repollo. La motivación es cómo valoro yo uno de los elementos causa. Entonces, en la causa yo tengo que decir que se procede a la contratación directa por urgencia porque se han roto todas las camionetas de que dispone la Dirección de Defensa Civil y es necesario tener vehículos listos para cualquier emergencia. Y que por lo tanto es imposible realizarlo por licitación pública porque la tardanza que implicaría significaría que Defensa Civil no estaría preparada para cualquier emergencia que se efectúe, ¿no? O que se convalide. Sí, Entonces ponerle yo que ahí, se aproxime la época, no sé, época de nevadas en la línea sur, algo así, por ejemplo. exactamente, Se y puede Defensa fundamentar. exactamente, pero por eso tenés que elegir la causal y luego acreditarme por qué utilizaste esa causal. Ahí sí, listo, ya está. La causal la elegiste y en la motivación la explicaste. Utilizo la causal de urgencia y en la motivación digo que se utiliza la urgencia porque no se tienen vehículos y ante cualquier emergencia la Dirección de Defensa Civil no tiene cómo concurrir al lugar de la emergencia. Entonces, la causa y la motivación están siempre unidas, porque la motivación es la explicación de la causa. Entonces, una cosa es cuando uno tiene una actividad reglada, donde reunido todos los requisitos corresponde, falta alguno de los requisitos, se rechaza, y otra, como en este caso, cuando se puede elegir una causal de excepción y corresponde entonces que se exprese la valoración de esa causal, cómo se llega a justificar que se usa esa causal. Porque si yo pongo que estoy comprando pan dulce el 15 de diciembre por urgencia, yo estoy usando, en la causa está la norma que estoy usando. Pero después en la motivación, ¿cómo justifico la causal de urgencia? Si voy a decir, porque Navidad es el 25 de diciembre. Sí, claro. ¿Y por qué empezaste el expediente el 10 de diciembre? Y no lo empezaste en octubre para poder hacer una licitación como correspondía. Entonces, la motivación siempre es la valoración o la explicación del elemento causa. Entonces, acá tenemos gran primer problema, el elemento causa y el elemento motivación. Y ahí la No te... finalidad no tiene también relación el para qué, digamos. Sí, exactamente, el para qué también aparece. ¿Por qué? Porque muchas veces vos te agotás con el por qué de la motivación y otras veces es importante el para qué, porque la finalidad es el para qué. El por qué es necesito camionetas. ¿Por qué? Porque Defensa Civil se le rompieron todas y no tiene camionetas. El para qué es para que pueda concurrir en el caso de una emergencia con un vehículo al lugar, aunque sea inaccesible o aunque sea de difícil acceso. Ahí la finalidad. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a hermanarse estos elementos esenciales? Y muchas veces esto es de la praxis, ¿no? Muchas veces es muy difícil definir frente a la redacción del acto, ¿esto es motivación o es finalidad? A veces dudamos y mientras esté todo expresado y esté convalidado, no es estrictamente indispensable que uno pueda decir esto es finalidad, esto es motivación. Porque la misma justificación, el mismo considerando, puede servir tanto para justificar la motivación como la finalidad.
Si yo estoy diciendo que estoy comprando camionetas por urgencia, porque a Defensa Civil se le rompieron todas y no tiene ninguna camioneta, y necesito que Defensa Civil tenga camionetas 4x4 para poder acceder a cualquier lugar donde se efectúe o donde haya una emergencia y se pueda acceder rápidamente a ese lugar. ¿Eso es motivación o es finalidad? Y es un poco uno y un poco la otra. En realidad me está justificando los dos elementos, porque ahí yo estoy diciendo el por qué y el para qué al mismo tiempo, con la misma redacción, ¿no? Entonces, mientras yo lo tenga configurado, mientras yo pueda decir por qué hacen esto, y tengo una respuesta, ¿para qué hacen esto? Y tengo capaz que en la misma respuesta, en el mismo párrafo está. Entonces, no es necesario que esté por un lado un elemento, por el otro elemento, sino que exista el elemento, que yo pueda darme cuenta que está. Si yo digo, ¿está el elemento? Listo. No es necesario que cada uno tenga una redacción específica. ¿Se entiende? Es que esté, que yo lo pueda identificar. Entonces, acá tenemos ya elemento causa, elemento motivación, elemento finalidad. Un poco los tres, ¿sí? Después, el elemento competencia, como dijo Ivana, está perfecto. ¿Por qué? Porque este es un elemento objetivísimo. El artículo 33 del anexo 1 del 1737 define quiénes son los funcionarios con competencia para aprobar y autorizar gastos. Ahora, ¿alguno más? Lucía, vos habías hablado de otro. Sí, del motivo había hablado yo. Del tema que no estaba ¿Dónde? justificado por el por qué se elegía la oferta más elevada que la más baja, o sea, no estaba Bien, fundamentado en ninguna parte del acto. bien. Esto Entonces, es nuevamente la motivación, pero sí, para otra parte del acto, la motivación de por qué se elige la oferta que no es la más barata. ¿Por qué exacto. necesito motivar? Y para que quede justificado el por Pero qué. ¿el por qué? Porque el reglamento establece que tiene que ser la mejor oferta. Exacto. Porque el reglamento te dice que el principio general es la oferta más barata. Exacto. El principio general es, hay que adjudicar al más barato. Te permite la posibilidad de no adjudicar al más barato cuando hay una diferencia de calidad y vos valorás y decís, Porque es ¿vale más la pena? conveniente, claro, porque es más conveniente pagar el más caro. O sea, tenés que Exactamente. fundamentarlo. Piensen de la misma manera que cuando uno compra para sí algo. Yo voy a comprarme, no sé, una ropa o me voy a comprar unos zapatos o y Papel me fijo. higiénico. O papel higiénico también. Y me fijo la relación precio-calidad. Porque si yo quiero comprar lo más barato, probablemente compre algo de calidad inferior. ¿Qué puede servir? O Ojo, menos que puede cantidad de servir. metros. Ponele, claro, ahí tenés una buena manera de poder comparar. Lo más barato en determinadas circunstancias puede servir, pero siempre tengo la posibilidad de, justificando una diferencia de calidad frente a la diferencia de precio, comparo calidad y precio y digo, bueno, a los fines de la administración, lo que estoy definiendo es la oferta más conveniente. La oferta más conveniente al interés público. Si yo estoy comprando uniformes para la policía y veo la oferta más económica de las camisas, suponete, una telita de esas finitas que yo sé que le dura un mes y se rompieron, frente a, no sé, una de grafa o una cosa así bien potente y sé que van a durar mucho tiempo, simplemente tengo que dar las razones y justificar. Puedo pedir un informe técnico a, no sé, alguien que me pueda justificar
no se me ocurre ningún organismo de la administración que me pueda sopesar la calidad de una tela. Pero bueno, pero suponete en los vehículos siempre se le pide informe de vialidad, porque vialidad tiene conocimiento técnico como para poder decirte, bueno, este modelo es muy superior a este otro, la performance que vas a tener con esto es mejor que con esta otra. Muchas veces se le pide, por ejemplo, cuando van a comprar neumáticos para los patrulleros de la policía. Estás comprando fortunas normalmente. Y a mí me pasó de ver un pliego que estaba haciendo la policía para comprar cubiertas y que decía que no se podían presentar ofertas de marcas chinas. Así, de una lo decía. ¿Perdón? ¿Cómo vas a sacar todas las marcas chinas? Es imposible, porque seguramente debe haber alguna marca china que sea de buena calidad. Entonces no podés decir, no se admitirán ofertas de marcas chinas. No, a ver, después tenés Eso es que... discriminación. Totalmente, totalmente. Te das cuenta que se habían ido de mambo, porque la realidad es que habían tenido muy mala experiencia con unas cubiertas chinas que habían comprado, pero eran de una marca determinada. Y vos no podés decir todas las marcas chinas son malas, porque no necesariamente es así. Es más, muchas de marcas famosas se hacen en China con el nombre de marca famosa. Bueno, entonces ven cómo todo esto es muy casuístico, muy de caso por caso, de ver en cada caso si se encuentran todos estos elementos y cómo, ¿sí? Y cuando vamos a la parte de la valoración de las ofertas, esta es una de las conductas más discrecionales que tiene la administración, porque es valorar de acuerdo al criterio. Normalmente, si es una licitación pública, tenés una comisión de evaluación, pero si es una contratación directa, es el propio funcionario, de acuerdo a las constancias que hay en el expediente, el que decide. Por eso es que hay que ser aún más profuso en explicar, en motivar. ¿Por qué? Porque no tenés el dictamen de una comisión de evaluación, como en una licitación. Acá es el propio funcionario el que está diciendo por qué va a levantar, va a elegir una oferta que no es la más barata. Entonces tiene que explicar más aún por qué se aparta del principio general. Ustedes recuerden siempre que cuando uno sigue el principio general, no tiene que explicar demasiado. Pero cuando uno se aparta del principio general, es ahí donde tiene que explicar, que tiene que motivar. Si yo voy a adjudicar a la oferta más barata, no es necesario que me explaye demasiado en por qué. Le adjudico a esta oferta porque es la más barata, reúne las condiciones solicitadas, listo, ya está. Ahora, si yo le voy a adjudicar al que no es más barato, tengo que decir, le voy a adjudicar a este porque a pesar de no ser la oferta más barata, tiene estas prestaciones que son especiales para lo buscado respecto de la otra que no las tiene. Es decir, tengo que dar razones, porque si no aparece, ¿se acuerdan? Un día se lo dije, recuérdenlo, porque esto es importante en el derecho administrativo. Lo contrario a lo razonable es lo arbitrario. Lo arbitrario no tiene explicación. ¿Por qué lo hace? Porque se le antojó. Capaz que no, ¿eh? Capaz que hay un informe técnico en el expediente que está perfectamente avalado la decisión que se está tomando. Pero si no está en el acto administrativo, recuerden, el acto administrativo debe bastarse a sí mismo. Si yo no explico, lo puedo tener en el medio del expediente y puede estar perfectamente justificado, pero si yo no lo pongo en el acto administrativo, me pueden impugnar ese acto porque le está faltando uno de los elementos esenciales, que es la motivación. ¿Por qué elegiste este que no es el más barato? Y en principio,
Si el que presentó la oferta más barata, si en el acto administrativo no dice por qué no eligieron el más barato, va a decir, che, no, me tenían que adjudicar a mí, que yo presenté la oferta más barata. Entonces, lo primero que va a hacer es impugnar el acto, evidentemente. Y tramitar todo el recurso, bla, 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 para decirle, pero había un informe en el medio del expediente que lo justificaba. ¿Y por qué no lo pusiste en el acto? ¿Por qué no diste las justificaciones o las razones de por qué adjudicaste de esa manera? ¿Se dan cuenta entonces por qué es importante la presencia y el desarrollo de cada uno de los elementos esenciales a partir de la posibilidad entonces que queda abierta de impugnación del acto por aquel que se ve perjudicado? Y además, ojo, que esto también es importante, las suspicacias, las sospechas de que hay algo raro, de que hay un contubernio, de que hay... Todo eso siempre está a la orden del día porque vivimos en la Argentina. Y sabemos que por las dudas todo el mundo piensa mal. Y más cuando se trata de la administración. Entonces, evitemos todo eso y digamos, ¿están dadas? Tengo todo para que queden claro la causa, la motivación, la finalidad del objeto, el procedimiento. Porque acá, en la elección de la contratación directa por sobre la licitación pública, acá también tenemos un vicio en el elemento procedimiento, además de la causa. ¿Por qué? Porque el procedimiento previsto en el reglamento de contrataciones para esta adquisición de estos bienes era la licitación pública. Entonces, si yo no explicito por qué y no justifico la elección de otro procedimiento, además del vicio en la causa, tengo el vicio en el procedimiento. Porque el procedimiento que estaba previsto normativamente era la licitación pública. ¿Se entiende? Entonces, ¿se dan cuenta por qué es tan importante a la hora de redactar el acto administrativo de ser lo más, de ponerse en el papel del abogado del diablo? Si yo quiero cuestionar este acto administrativo, si lo quiero impugnar, ¿lo tengo cerradito? ¿Lo tengo bien armado? ¿O le estoy dejando un flanco? ¿Le estoy dejando una puertita abierta para que venga alguien y me diga, esto está mal? Entonces, si yo veo que hay alguno de esos elementos esenciales que está faltando o que está muy debilitado o que, listo, ampliemos, pongamos un poco más, hagamos referencia a algún informe, a algún dictamen, porque afojas tanto obra tal informe que dice tal cosa. Pues muchas veces pasa que en un acto administrativo se dice, afojas tanto obra informe técnico de vialidad. Listo. Y no sé qué dice el informe técnico de vialidad. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Afojas tanto obra, informe técnico de vialidad, de dónde surge que las prestaciones de este modelo son superiores a los de este otro. Listo, no necesito transcribir lo que dijo vialidad, pero sí cuál es la conclusión que saco del informe, del dictamen. Afojas tanto obra dictamen jurídico que observa, que solo observa tal cosa, lo que luego se subsana, afojas tanto. Listo. Por lo tanto, ya está. No tengo problemas de tipo jurídico. Ahora, si yo digo afojas tanto obra de dictamen jurídico, y no sé si el dictamen jurídico estaba bien o hacía alguna observación o lo que sea, y me queda la duda. Y si de repente el dictamen jurídico hacía una observación y esa observación después no se subsanó, ahí tengo, ¿se acuerdan qué elemento tengo ahí viciado cuando tenía un problema en el dictamen jurídico? El elemento procedimiento.
Porque conforme la ley de procedimiento administrativo, el dictamen jurídico previo a la emisión de un acto administrativo constituye un elemento esencial del elemento procedimiento. ¿Por qué? Porque es un paso necesario en el procedimiento para la correcta emisión válida de un acto administrativo. Entonces Si no, es importante que esa parte se ponga así, porque nosotros, por ejemplo, de forma ponemos que mediante dictamental ha tomado debida intervención la asesoría legal, pero vos lo que tenés que dejar aclarado ¿cuál es es la si, postura? exacto, si el dictamen fue sin ¿Fue observaciones. favorable? Sin Claro, observación. si fue sin observaciones está perfecto, porque muchas veces pasa que el dictamen jurídico no es el último paso del procedimiento previo al dictado del acto. A veces se hace antes de que falten cosas todavía, falten trámites. Entonces el dictamen muchas veces observa, no sé, uno clásico, falta que intervenga presupuesto. Un clásico, no sé por qué siempre hacen pasar por asesoría legal el proyecto antes de que intervenga presupuesto. Bueno, entonces el dictamen legal muchas veces dice, se observa que falta la intervención de la Secretaría de Presupuesto. Entonces, cuando vos vas a proyectar el acto, decís, a Focas Tanto intervino la asesoría legal, observando que aún faltaba la intervención de la Subsecretaría de Presupuesto, quien interviene conforme Sí, a porque nos Focas ponen, por ejemplo, no sé, intervenido y conformado el proyecto que luce a Fogastal. Eso es un defecto de la asesoría legal. La asesoría legal no puede decir, no tengo objeciones jurídicas que formular. El dictamen legal tiene que ser circunstanciado, tiene que ser analítico. Muchas veces es un simple intervenido y otra cosa, y la realidad es que eso no es un buen dictamen. Pero más allá de eso, si el dictamen no observó nada, vos ponés en el acto administrativo que a Focas Tanto intervino la asesoría legal sin observaciones. Entonces te queda como que, por lo pronto, la asesoría legal no detectó nada. Pero si la asesoría legal detectó algo, porque muchas veces pone, se observa que falta tal cosa o que debe, no sé, muchas veces pasa que no han sido, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora. Cuando es una copia certificada. No se certificaron las copias sobrantes a Focas Tanto. Entonces vos decís, observa la falta de certificación de documentación que luego fue subsanada. Listo. Y ya está. Y te hiciste cargo de la observación que hizo la asesoría legal y decís que fue subsanada. Y decís que ya está. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que uno que está controlando el expediente ve el dictamen de la asesoría legal, ve que observó algo y tiene que ir a ver, porque el proyecto de acto no dice nada con qué pasó con esa observación. Muchas veces hay observaciones de contaduría general. Y no sabemos si después se subsanaron o no se subsanaron. Y hay que empezar a ver, y hay que empezar a pasar foja para un lado, foja para el otro, cuando en realidad todo eso debería estar en el acto, en el proyecto de acto administrativo. Entonces uno se queda tranquilo de que los funcionarios intervinientes leyeron los informes, los dictámenes y subsanaron todas las cosas que fueron apareciendo. Esa sería la manera más correcta de funcionar. No es la más usual, convengamos, pero sería la más correcta en el sentido de que no tenemos que esconder que un informe dijo tal cosa, observó tal cosa, o que un dictamen observó tal otra. Por el contrario, vimos que faltaba tal cosa y lo arreglamos. Vimos que nos observaron tal otra y lo subsanamos. Y de esa manera queda en claro que la autoridad administrativa está dictando un acto habiendo controlado que todo el procedimiento, la causa, la motivación, el objeto, está conforme a derecho.
¿Dudas? ¿Alguna otra cosa que hayan observado? Ah, fíjense, que acá yo lo había señalado. El trámite se encuadra en lo dispuesto en el artículo 92, inciso O. El 92, inciso O, de la Ley de Administración Financiera, es el que habla de la contratación directa por monto. Cuando es evidente que por el monto implicado, no solamente no era, hay un error acá. No solamente no está explicitada la contratación directa en la excepción utilizada, sino que encima están fundando mal en derecho, porque están utilizando una norma que no es aplicable al caso. Entonces acá hay un vicio en la causa y ahora viene la pregunta. ¿Alguno de todos estos vicios genera nulidad o son todos que generen anulabilidad? ¿Cómo la ven? Para mí la incompetencia del funcionario genera nulidad. Bueno, la respuesta es no, y esto es muy interesante que lo hayas ¿No? puntualizado, porque la ¿Se puede ley subsanar? se puede ratificar. Con la autoridad superior. Exactamente. La competencia, la incompetencia, es una de las causales más fáciles de subsanar. ¿Por qué? Porque el funcionario que sí tenía la competencia, luego dicta un acto administrativo, ratifíquese, Lo dispuesto, convalida claro, por de el director de la resolución administración. número tal. Ah, Exactamente. Entonces, está bien. sané, porque la incompetencia justamente es uno de los que genera anulabilidad, porque siempre puede ser ratificado por la autoridad que sí tenía la competencia. Ah, bien. Obvio, también puede ser dejado sin efecto. Si la autoridad superior no está de acuerdo, puede revocar el acto por incompetencia. Porque si te dictó un acto un funcionario inferior que no tenía la competencia para hacerlo y el superior no está de acuerdo, lo va a revocar. Pero lo Bien. normal es que la autoridad que sí tiene la competencia ratifique. Si ratifica, sanea desde el inicio y por lo tanto ya el vicio desaparece. De los demás, ¿hay alguno que genere nulidad? De procedimiento. ¿Nulidad? Sí. Salvo que haya puesto mal el inciso, pero tenga todas las pruebas para llegar a la contratación directa por alguna excepción. Exactamente. Y es muy probable que todo eso en el expediente esté, porque si no, no hubiese podido seguir adelante el expediente. Es muy raro que vos llegues al punto del dictado del acto así y que A mí todo haya tramitado mal. pero sí, porque dice que pide los 3 presupuestos. No hace un llamado, no hay un llamado. Exacto, exacto. Pero eso quiere decir que la contratación directa fue contratación directa desde el principio. Entonces tenés que ir Claro, a ver al principio del expediente por qué porque se tramita una contratación directa. Entonces vas a tener probablemente al director de Defensa Civil que te diga, señor ministro, solicito con urgencia la compra de una camioneta porque todos nuestros vehículos están rotos. Si hay una emergencia no tenemos cómo salir a asistir a los vecinos afectados, bla, bla, bla. Entonces vas a tener la causal ya no solamente decidida, sino está justificada. ¿Pero qué pasó? Nadie lo puso acá. Y es más, no solamente eso, sino que te citaron la norma equivocada. ¿Y qué pasa muchas veces? Que alguien está tomando mate, charlando con el otro, tipeando y ni copia se y fija pega. lo que pone. Entonces, uno que está mirando con objetividad esto se da cuenta y dice, che, pero acá no se está justificando. Nadie puso por qué utilizan la contratación directa. Nadie dice por qué se elige la oferta que no es la más conveniente, en principio que es la más barata. Nadie dice por qué se puso una norma que no es la que corresponde. Es decir,
Nosotros con esto lo que hacemos es tener una visualización más rápida de vicios, defectos, problemas que pueden terminar configurándose si el acto es dictado así. Y muchas veces, lamentablemente, en la administración, lo que se maneja son cosas en piloto automático. Muchas veces las cosas funcionan en piloto automático y nadie se detiene un cachito a mirar específicamente qué se está poniendo en el acto. Entonces, si uno se pone a leer críticamente el proyecto y se da cuenta de la importancia que tiene la redacción del proyecto de acto administrativo, ahí rápidamente puede decir, che, hay que agregarle esto, hay que ponerle esto otro, esto está en el expediente, hay que volcarlo en el acto. Entonces, lo que hacemos es mejorar el procedimiento, mejorar el funcionamiento de la administración, mejorar la efectividad y la eficiencia y la eficacia de lo que estamos haciendo. No es que vamos a descubrir la pólvora con esto, simplemente vamos a estar haciendo mejor nuestro trabajo. Y muchas veces se limita solamente a eso. Porque si yo dejo pasar esto y se dicta el acto así, seguramente el que presentó la oferta de 120 millones me va a impugnar el acto. Porque va a decir, che, no, pará. Yo presenté la oferta más barata, ¿cómo no me adjudicaron a mí? Y si yo cometí el error de no traer la motivación que estaba en el informe técnico, que obraba fojas tanto y qué sé yo, voy a tener que tramitar un recurso, voy a tener que hacer otra vez intervenir a alguien que haga el informe técnico, voy a tener que proyectar un rechazo del recurso, voy a tener que mandar el expediente. ¿Se dan cuenta por qué eficiencia y eficacia? Evito todo eso, simplemente poniendo un poco de atención en que estén todos los elementos esenciales del acto. Sobre todo, si la conducta que yo voy a desplegar en el acto es una conducta discrecional. Frente a la conducta discrecional, aquella en donde yo tenía varias opciones y elijo una, es la que más cuidado me requiere. Porque si yo estoy en una conducta arreglada y digo, no sé, tipo una carnet de conductor, que se requieren 6, 7 requisitos. Y digo, desaprobó el teórico. Listo, ya está, rechazo. ¿Y qué más voy a decir? Desaprobó el teórico, rechazo. Ahora, si yo estoy diciendo de entre estas 3 opciones de contratación de camionetas, elegí esta y no es la más barata, y ahí tengo que explicar por qué. Ahí tengo que poner la atención de que quede bien en claro y con un informe objetivo, un dictamen objetivo, alguien que esté avalando lo que yo estoy diciendo, por qué me distancié de lo que es la regla general, que es frente al interés público y por norma general que establece el reglamento de contrataciones, debo adjudicar al más barato. Me permite el reglamento apartarme de esa regla general, pero justificándolo. Bueno, no sé si ha quedado alguna duda. Obviamente, cualquier duda que tengan, me pueden contactar, me pueden mandar un mail, me pueden mandar un WhatsApp, no hay ningún problema. Todo lo que uno pretende con este debate y con este ida y vuelta es seguir tratando de que funcionemos mejor, seguir tratando de que tomemos conciencia de todo lo que puede hacer dudar al tercero de que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Porque nosotros lo hacemos a conciencia, pero muchas veces no se refleja que lo estamos haciendo a conciencia. Entonces, tener la precaución de observar todos estos detalles para que quede bien en claro de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, de que todo lo que hemos ido tramitando en el expediente quede explicitado en la decisión que va a tomar el funcionario que tiene que dictar el acto administrativo, y que entonces no haya dudas para el tercero afectado por el acto respecto de cuáles son las razones que tuvo la administración para tomar esa decisión. Así que bueno, no sé si quedó alguna duda con respecto a esto. Obviamente, si se hubiese generado alguna nulidad, supónganse que no estuviese suficientemente acreditada ninguna de las causales que generan la excepción para la contratación directa frente al monto. Y si no lo puedo acreditar y no lo puedo justificar, tengo que revocar. No me queda otra. Normalmente se va a poder justificar porque si no, no se hubiese tramitado desde el inicio una contratación directa sabiendo que por el monto había que tramitar una licitación pública. Pero la realidad es que puede ser que no haya manera de poder justificarlo. Y si es así, voy a tener que revocar, porque recuerden que la administración, el Estado, debe actuar conforme a derecho. Por lo tanto, debe respetar todo el ordenamiento jurídico. Y si en algún momento nos damos cuenta de que la administración no actuó conforme a derecho, tiene que revisar su actuación y eventualmente revocar el acto que dictó. Y no pasa nada, porque pareciera como que es, no sé, un horror admitir que uno se equivocó. Todos nos equivocamos. Y la administración toma decisiones sobre la base de un montón de actuaciones. Y muchas veces pasa que una de esas actuaciones fue ambigua o no fue clara o más de una vez me ha pasado, han metido un informe en un expediente que correspondía a otro o un dictamen que correspondía a otro expediente. Muchas veces pasa. Entonces uno dicta un acto pensando que está todo perfecto y después se da cuenta que está todo mal. Y no pasa nada, se revoca el acto y se dicta uno nuevo. Ahí hay que tener cuidado si generamos derechos subjetivos cuyos efectos se estén cumpliendo. Es el único detalle a tener en cuenta. Bueno, no sé si quedó algo pendiente, si quieren aclarar algo, si quedó alguna duda. Si no, ya con esto nos despedimos. Y bueno, sigo insistiendo que cualquier duda que tengan y cualquier cosa que quieran aclarar, cuenten conmigo. No, nomás que nos diste ejemplos de administración y no hay nadie acá de administración en el grupo, te aviso. Qué lástima, qué lástima. Podrías haber sido más buena, mira. Sí, la verdad. Pero bueno, muchas nada, gracias por tu tiempo, por favor. por transmitirnos tus saberes, tus conocimientos, tu experiencia. Siempre es muy valorada. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, así sigo que no hay duda que seguramente te contactaremos en algún momento. ningún problema, ningún problema. Un placer. Gracias. Nos vemos. Ana. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Chao, chao.